Gloria al Señor, solo Él es digno de toda adoración y de toda alabanza. Y gracias a Dios, en este momento, amados hermanos, vamos a dar inicio ya a lo que tiene que ver con el seminario de Refán. Como dije hace un momento, el seminario de Refán, dirigido para líderes de Refán, en especial auxiliares de Refán, hermanos servidores y hermanos bautizados que deseen aprender, hermanos que deseen conocer herramientas de evangelismo. Entonces les damos la cordial bienvenida en esta noche. Bueno, saludando a los hermanos, entonces les quiero decir que esta clase dirigida para líderes, pero inmerso va a ir lo que es la primera lección de Refán, que tiene que ver con la Biblia, la primera parte que tiene que ver con la Biblia en esta noche. Entonces, vamos a dar inicio en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, seminario de Refán. Refán es un título que se le da a un método de evangelismo. Como ya dijimos hace un momento, hay muchas formas de evangelizar, pero la Refán es un método de evangelismo dentro de las herramientas de la evangelización. Entonces, Refán, como ya conocemos, significa reuniones familiares, de amistades, significa la palabra Refán. Es un título, pero en sí lo que se está haciendo es evangelismo, y es lo que hizo la iglesia primitiva en la era apostólica, en los días de los apóstoles. Entonces, Refán. Entonces, un método de evangelismo o un método apostólico. Para enfrentar el desafío que tenemos para este tiempo, debemos usar un método correcto y efectivo. Así que este método correcto y efectivo se llama Refán, y que mejor que el método bíblico que usó la iglesia primitiva. Entonces, Refán va alineado, es tomado desde los comienzos de la iglesia primitiva. Este método, en este siglo que estamos, se le titula Refán, pero este método de evangelismo de casa, porque la iglesia nació en las casas. Hoy, una de las tareas importantes que la iglesia debe de hacer es cumplir la gran comisión del Señor, que resume en 3 siguientes pasos. Entonces, la misión de la iglesia es predicar el evangelio. ¿En qué tiempo estamos? La iglesia, estamos en el tiempo de la gracia. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo de la predicación del evangelio. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo de la salvación, en el tiempo de la gracia. Así que la iglesia nació en las casas. Según la historia de la iglesia en Hechos capítulo 2, del verso 42 al 47, nos da que la iglesia nació en las casas, en los hogares, en las familias. La iglesia fue desde un inicio las casas de los cristianos, los primeros cristianos. Entonces, a ese método es lo que hoy le llamamos Refán. Hechos 1:13 nos da una base bíblica, dice, y también Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Note bien, en las casas, en los hogares, en las familias, evangelismo personalizado. 6, 4, 12 personas. Entonces, en las casas da inicio el evangelismo en la historia de la iglesia, ya que la iglesia, recordamos, es desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Eso es la iglesia. Hechos 1:13 dice, y entrando subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Aquí Hechos 1:13 nos dice que subieron al aposento alto. La palabra aposento alto es la parte alta de una casa o segundo piso de una casa, donde se reunían los apóstoles para tratar, para alabar, para adorar a Dios y compartir la palabra de Dios. Aposento alto, del griego hiperún, el sentido habitación de arriba, eso significa aposento alto.
habitación de arriba. Una habitación en un nivel por encima de la planta baja. Entonces, eso es la expresión aposento alto. Habitación de arriba, como una especie de un pequeño auditorio en la parte alta. Hechos 1:13, 28. El aposento que Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua anterior a la muerte del Señor. Entonces Lucas 24:33 nos da base del aposento alto, y San Juan 20:19 tiene que ver con el aposento alto. Entonces el aposento alto es el lugar donde Jesús en los días de su ministerio se reunía con sus discípulos, y también allí en ese lugar se celebró la Pascua antes de la muerte de Cristo. Algunos lo identificaban también como la casa de María, la madre de Juan Marcos, Hechos 12:12. Entonces, este aposento alto se hallaba ubicado entonces en la casa de María, la madre de Juan Marcos, Hechos 12:12. Entonces, este aposento alto donde se reunían y donde también estaban reunidos los 120, mide la capacidad 120, donde descendió el Espíritu Santo. Entonces, en la casa de María, la madre de Juan Marcos, según Hechos 12. Entonces, eso es lo que es un aposento alto, una parte alta de arriba. Estamos mirando entonces el evangelismo que se usó en la iglesia primitiva, lo que hoy le llamamos refán, reuniones familiares de amistad. Esto tiene tres partes. De amigo a simpatizante es el primer nivel. De amigo a simpatizante, o sea, llevar este método a aquella persona que tal vez no ha podido asistir a la iglesia, que jamás se ha congregado, que tal vez no tiene ni idea de una Biblia. Por eso dice de amigo a simpatizante. El otro punto es de simpatizante a asistente, es decir, que ya se le habló, se le evangelizó, aquella persona ya tiene idea de la palabra de Dios, tiene unas nociones básicas, y ahora ya deja de ser amigo y ahora pasa a ser de simpatizante a asistente. Ese es el otro punto que debemos también tener en cuenta. Y el otro punto ya de asistente a creyente. Y aquí ya este tercer punto ya se entregó, se convirtió, que se arrepintió. Entonces el tercer punto entonces es de asistente a creyente. Entonces son tres puntos que debemos aprender a manejar. Amigo simpatizante 1, 2, de simpatizante a asistente, y 3, de asistente a creyente. Entonces el objetivo de la refán es que el amigo, ese amigo que escucha la palabra de Dios, termine siendo un creyente, un seguidor de Jesucristo. Ese amigo, el objetivo es de que sea salvo, que crea la palabra de Dios. Entonces ese es el método de refán. Nivel de siembra, nivel de crecimiento y nivel de cosecha. Lo que dije hace un momento, de amigo a simpatizante, nivel de siembra. Entonces el amigo al simpatizante es un nivel de siembra. De simpatizante a asistente, segundo nivel de crecimiento. Entonces, de simpatizante a asistente. Y 3, ya de asistente a creyente. Entonces, el nivel de la cosecha. Entonces, son los 3 niveles de refán. Siembra, 1, 2, crecimiento, y 3, cosechas. Son los niveles de refán. Entonces, mañana que me pregunte, ¿en qué nivel de refán usted está, hermano líder? Usted tal vez dirá, estoy en el nivel 2, nivel de crecimiento, de simpatizante a asistente. Otro líder puede decir, estoy en el nivel 1, que es de siembra, que es de amigo a simpatizante, y otro hermano puede estar en el nivel 3, que es ya de cosecha, que es de asistente a creyente. Esos son los 3 niveles de refán. Entonces aquí tenemos la herramienta, el rotafolio de refán, que es esta herramienta, este rotafolio que tenemos allí. Nivel de siembra, nivel de crecimiento y nivel de cosecha. Entonces, esto es la herramienta de evangelización, esta ayuda visual, estas tipo de diapositivas que tiene cada lección determinada. Entonces, esto es
es el rotafolio de Refan para los hermanos que no conocen, a los que no tienen idea cuál es el rotafolio. Entonces ahí tenemos el rotafolio, el cual va a llevar usted cuando vaya a dar la clase de Refan. Así que el trabajo siempre debe ser en equipo. Debemos saber que el trabajo no solamente es del presidente de la iglesia. El trabajo no solamente es de los comités nacionales. El trabajo es de todo. Hay que trabajar en equipo. Hay que aprender a trabajar en equipo. Siempre el equipo hay un líder. En nuestro caso, nuestro equipo, nuestro líder se llama Jesucristo. Nosotros tenemos que trabajar con Él. Él le dijo a unos, venid y os haré pescadores de hombres. Entonces, Jesús haciendo un equipo. Él comienza, cuando llegó el tiempo, el cumplimiento del tiempo, Él dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es el tiempo de cumplimiento. Cuando inicia su ministerio, entonces Él forma un equipo. Y lo conformaron 12 discípulos, un equipo. Entonces, igual manera, misiones es un equipo. Y dentro de misiones está Refan. Por eso, Refan trabaja con misiones, no es aparte. Entonces, qué importante es trabajar en equipo. Hay que aprender a trabajar en equipo. Usted no haga las cosas solo. Hay que trabajar en equipo. Es importante la Refan, ganar a los que no tenemos, eso se llama evangelismo. Entonces, esta es la importancia de la Refan, ganar a los que no tenemos, eso es evangelismo. B, cuidar a los que tenemos, eso se llama comunión. Entonces, por eso es importante la Refan, cuidar lo que ya tenemos. Comunión, coinonía, compañerismo, amistad. 3, ejercitar los dones espirituales, es el ministerio, lo que llamamos en griego de servicio. Ejercitar los dones espirituales, que todos los comités deben tener una Refan, todo comité debe tener una Refan. Diaconía, ministerio, servicio. Entonces, por eso es importante los 3 puntos: evangelismo, comunión y ministerio. Entonces, ganar a los que no tenemos, cuidar a los que tenemos y ejercitar los dones espirituales. Porque si usted no hace nada, no va a ejercitar ningún don espiritual. Entonces, tenemos que haber obra, trabajo, acción. Vamos a mirar cómo está organizada una célula de Refan. La organización de una célula de Refan. Entonces, en una célula de Refan debe haber un líder. En una célula de Refan. Dentro de esa célula debe haber un sublíder. Si en este caso el líder no puede ir a la Refan, entonces está el líder, el sublíder que está al frente. No está bien que usted trace un día, una hora, se ponga de acuerdo y después diga no voy. Si usted no asiste a una Refan, después de haber quedado de acuerdo con el amigo, usted va a perder poder de convocatoria y otra vez ya no van a ir. Por eso es importante que la Refan esté el líder, el sublíder, y si hay niños, varios niños, 3, 4, es necesario que en esa célula también se solicite la ayuda de un maestro de escuela dominical para que él se encargue de los niños dentro de esa célula, si es necesario. El líder Refan habla, pide ayuda al comité de educación cristiana, que le ayude en caso sin esa célula de Refan hay niños. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la organización de una célula de Refan. Entonces, ahí tenemos el líder de la célula, el auxiliar del líder y maestro para niños, si es que es necesario. Entonces, un maestro para niños, si es que es necesario, y el anfitrión. Entonces, ahí tenemos entonces la organización de una célula de Refan. El líder, el auxiliar, el maestro para niños, si que es necesario, y el anfitrión. Entonces, eso es lo que concierne ver con una célula de Refan. Vamos a mirar ahora el orden de una Refan, ¿sí?
Recuerde que usted va a tratar es con amigos. Usted no va a tratar con hermanos. Y no es lo mismo hacer un culto en la iglesia que hacer una refán. Hay una diferencia. Ellos no saben ni qué es un amén. Ellos no saben ni qué es un gloria a Dios. Ellos no saben qué es un Dios te bendiga. Entonces, recuerde que los líderes de refán, sus líderes, van a tratar es con amigos, no con hermanos. Por eso es importante entonces que el líder esté preparado. Miramos entonces el orden. Hay muchos puntos, pero yo le he clasificado solamente en 8 puntos, he tomado. El primer punto tiene que ver con la presentación. Usted en este punto vamos a irlo mirando más adelante, el desarrollo de cada punto. Primer punto, la presentación, donde se presenta el líder, da su nombre, pues el líder presenta al sublíder, le dan un nombre a esa refán, buscan un nombre para esa refán. Punto 2, lo que es la oración, el inicio de la refán, hay que orar. Punto 3, el líder tiene que dar a conocer los propósitos y reglamentos. Ejemplo, que está ahí en esa refán puede tener usted tal vez a un católico, de repente en su refán puede tener a un trinitario. ¿Y por qué este punto de reglamento? Porque puede haber también algún testigo de Jehová, y el momento que usted está dando la clase puede ser que el trinitario le interrumpa y diga, no es así, y también se levante el católico o el otro testigo de Jehová y diga, entonces dígame el reglamento. Esta reunión no es para discutir. En esta reunión no es para... Si tiene alguna pregunta, después de la reunión le puedo atender personalmente. Entonces tiene que explicar eso antes de dar la lección de refán. Por eso este punto tiene que ver con reglamentos. ¿Para qué? Para que haya un orden y no le saboteen a usted la lección que está dándose. Por eso es importante este punto que le he titulado como propósito y reglamento de la refán. El punto 4 tiene que ver con la alabanza, ¿sí? Con la alabanza, el punto 4. Este punto de la alabanza, usted, líder, debe llevar hay un pequeño corario que se puede hacer y les voy a enviar a este corario pequeño que usted lo puede imprimir en una sola hoja A4. En este hoja 4 se la parte por la mitad, se le engrapa y tiene un corario pequeño. Entonces, el momento de la alabanza, el líder debe llevar un pequeño corario. Y si puede llevar también una memoria, qué sé yo, algún lector, para que esa persona escuche el canto que usted va a cantar. Por eso no solamente usted ir preparado con este punto de la alabanza, llevar un pequeño corario y de acuerdo al coro que usted va a cantar, debe llevar una pista, un pequeño lector de memoria y donde se lea y ellos escuchen la música o la pista del coro que usted va a cantar. Eso es necesario, eso va en este punto de la alabanza, que ya iremos viendo. El otro punto tiene que ver con la enseñanza. Punto 6, la oración después de la enseñanza. Punto 7, anuncios, la próxima fecha de la refán, si hay algún evento, en caso de que haya un culto misionero y no pueda, usted puede decirle, la otra semana no tenemos refán. ¿Cuál es el culto misionero? Usted lo invita, lo lleva. Y el punto 8, despedida. Entonces, hay muchos puntos, pero yo le he tomado estos puntos más sobresalientes de este orden para conducir una refán. Y vamos a mirarlo cada uno. Entonces, tenemos 8 puntos. Primero, presentación de los líderes, oración, propósito y reglamento, 4, alabanza, la enseñanza o la lección de la refán, oración, anuncios y después del orden para conducir una refán lo más sobresaliente. Primer punto, vamos a ver la presentación. Aquí en este primer punto los integrantes se presentan. Es bueno que se haga en la primera reunión siempre que haya alguien nuevo. Todos deberán dar el nombre y ser breves. Entonces en esta presentación usted se presenta como líder,
Si alguien le acompaña a usted, su líder, un maestro, usted lo presenta y también le hace presentar a todos ellos. Le hace presentar al dueño o anfitrión, él da los nombres. Y si en esa noche hay una visita nueva de la Refán, usted dice, saludamos, un ejemplo, en esta noche al hermano Timoteo. Él nos acompaña por primera vez en esta Refán. Y dan el nombre y un breve saludo. Entonces, este punto tiene que ver con la presentación en la Refán. El punto 2 es la oración. Esta será por la reunión y podrá ser dirigida por el líder o por un delegado. Debe ser corta, pero en espíritu y verdad. Es una oración pequeña. Recuerde que usted no está en la iglesia. Recuerde que está en la casa de un amigo. Entonces, esta oración debe ser pequeña, debe ser corta. Puede un día decir, vamos a orar, por favor, de esta reunión, que Dios nos bendiga, ¿sí? Puede orar usted, otro día líder, o puede, si hay un hermano allí, que ore. Punto 3. Entonces, el propósito del reglamento, como dije hace un momento, es conocer el reglamento de la Refán, que no es para discutir y que allí no se puede fumar, que allí no se puede tomar alcohol. Entonces, usted, que si tiene alguna pregunta, se lo atenderá después de la lección. Porque puede ser que allí esté algún religioso y quiera que su célula haya desorden. Entonces, siempre, hermano, orando. Inclusive puede tal vez que en algún momento se presenta hasta un endemoniado y usted tiene que reprenderlo. Entonces, punto 3, entonces usted le dice que esto no es para discutir, porque puede haber algún religioso, sea trinitario, dice o cualquier religión falsa, que usted tiene que decirle cualquier cosa, después le atiendo y conversamos. Ese es el reglamento. Alabanza, se recomienda usar un driver o una memoria donde lleve usted y un lector de memoria donde lleve grabado el coro que va a cantar ese día, o copias de los cánticos. Voy a llevar este día vamos a cantar un cántico, por ejemplo, en esta reunión Cristo está. Entonces, si usted va a cantar ese tema, debe llevar, si no lleva un corario, lleve ese día ese coro en una hojita y le entrega a cada uno de los asistentes de Refán. Entonces, si usted ese día tiene la Refán y va a cantar el coro, entonces usted, si no tiene corario, llévele el coro que va a cantar y le entrega a cada uno de ellos una hojita. Tenga, aquí está el coro que vamos a cantar en esta noche todos. Entonces, pone el lector de memoria, escuchan, y después que escuchan una o dos veces, entonces usted apaga otra vez y comienzan a cantar con la copia que usted llevó del coro. Y de esa manera va a tratar este punto de la alabanza o del cántico. Entonces, el punto 4 estamos. Entonces, por favor, lleve escrito en una hoja una copia del cántico que va a cantar, o llevar una pequeña grabadora o lector que pueda escuchar el coro que se va a cantar. Punto 5, la enseñanza. En lo posible es recomendable que algunos asistentes puedan colaborar leyendo las escrituras. La enseñanza. Es decir, para ese día, si son 4 de la célula y no tienen Biblia, usted por ahí consiga una Biblia, preste y lleve. El líder que está con usted, mientras usted da la cita, el líder está enseñando. ¿Qué tiene que hacer el sublíder o el hermano que le acompaña? Ayudar a buscar la cita que usted dijo, la cita que le dijo que leyéramos. Entonces es importante que el líder no vaya solo, lleve a alguien, a un hermano u otro que le ayude para que puedan buscar la cita en la Biblia y llevar Biblias. Si se puede gestionar una Biblia, aunque usada y esté en buenas condiciones, y regalarle a ellos, eso es el trabajo del líder. Ha habido momentos que a mí me ha tocado regalarle mi Biblia a un amigo para que él estudie las palabras. A veces me ha tocado gestionar y comprar una Biblia para regalarle
a esa familia que está interesada, porque puede haber familias que no estén interesadas, pero si tengo una familia que está interesada y puede gestionar eso, el líder está para hacer eso. Entonces el punto de la enseñanza es eso, que el sublíder o el hermano que ande con el líder le apoye con la Biblia a las visitas, haciéndole leer lo que dice el texto bíblico. Es el punto de la enseñanza. Debe seguir la guía de la enseñanza. Tenga cuidado de no usar palabras hirientes o hablar mal de otras personas o sectas. Entonces, amados hermanos, miren, en este punto usted tengan cuidado, haga el favor de no hablar mal de nadie, de no hablar mal de una secta, decir que estos son así, que estos son de esta manera. No, no. Deje que la palabra de Dios trate y en su momento Dios va a tratar a esa persona y en algún momento le hará una pregunta, pero usted en ese momento de predicar no se ponga a hablar mal de nadie. Que sí, que este cura o esta monja, no, que este trinitario, no, usted no hable mal de ninguna secta. Usted en la enseñanza lo que tiene que hacer es hablar de la palabra de Dios. Lo que tiene que hacer es predicar a Jesucristo, nada más. Es predique la palabra, no hable mal de nadie, ni del vecino ni de nadie. El momento de la enseñanza es la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, el momento de la enseñanza. Entonces, estamos en el punto de la enseñanza. Punto 6. Después de la enseñanza viene una oración. En este momento se ora por las peticiones. En este momento de la oración, después ya de la enseñanza hay una oración. Usted puede decir, si un amigo tiene una necesidad, podemos orar en esta noche. Si usted ve que la palabra de Dios trató con alguien, usted puede invitarle, decirle, podemos orar, puede recibir a Cristo en su corazón. Entonces, esto tiene que ver con la oración. Entonces, usted puede preguntar, si alguien tiene una petición aquí, podemos orar, que Dios lo ayude. Alguien puede decir, sí, yo tengo una necesidad, oren por mí. Entonces, en este punto de la oración, después del mensaje, se tiene que hacer una oración corta. Tenga en cuenta orar por las visitas. Y si no hay una petición, usted puede decir, bueno, vamos a orar en esta noche por las familias. Vamos a orar en esta noche por las visitas que están en esta reunión. Hemos tenido la visita de la familia Pazmiño, hemos tenido la visita de la familia Gavilanes, hemos tenido la visita de la familia Pinargot. Entonces, si no hay una petición y nadie dice, yo quiero que oren por este, pues vamos a orar por la familia que está reunida esta noche. Vamos a orar que Dios les bendiga y les guarde. Entonces, esto tiene que ver el punto de la oración. Punto 7. Anuncios. Es importante que se recuerde las actividades de la iglesia en general. El anuncio. Entonces, el punto 7. En el punto 7 usted va a anunciar la fecha de la próxima reunión. Usted en este anuncio, punto 7, va a anunciar la hora de la reunión. Suponiendo que esa semana hay un culto misionero, entonces usted lo que hace en esos anuncios, en el punto 7, usted va a decir, esta semana no tenemos refán, porque en la iglesia tenemos una fiesta espiritual, un culto misionero, y por esa razón esta semana no tenemos la refán. Entonces ahí usted le anuncia el culto misionero, y usted como líder gestiona para llevar a esa persona, le invita al culto misionero, y si la persona dice, sí, yo quiero ir, yo sí puedo ir, entonces el líder de refán está en el compromiso de gestionar y llevarlo a la iglesia, al culto misionero, a la campaña, y volverlo a traer a su casa. Ese es el trabajo de un líder. Suponiendo que esa semana usted diga, no hay refán, entonces tenemos el culto misionero, entonces usted le dice la razón por qué esa semana no va a haber refán, por qué se suspende con el fin de apoyar la actividad local en la iglesia. Ese es el punto de los anuncios. Punto siguiente. Entonces, la despedida. La reunión no debe ser muy extensa ni sobrepasar la hora o más. Es bueno que los asistentes queden con el deseo de volver. Mire.
Entonces después los anuncios viene el punto 8. Entonces en este punto 8 usted se despide. Por favor rogamos, hermano, que esa refán no sea kilométrica. La refán puede oscilar de 45 minutos a 1 hora, no más, todo el proceso. 45 minutos a 60 minutos, no más. Con el fin de que la persona no cansarle, no aburrirle, sino que quede con el deseo de poder seguir con la refán. No está bien ser un poco cansoso, no, sino siempre manejarse con sabiduría, con la ayuda de Dios. Entonces vamos a mirar los puntos de la refán. Entonces, qué importante entonces los puntos de la refán. Entonces regreso una vez más. Entonces ahí tenemos entonces, hermanos, los puntos para conducir una refán. Recuerden, primero, presentación. 2, oración. 3, propósito y reglamento. 4, la alabanza, el cántico. La enseñanza, la lección bíblica. 6, la oración. 7, anuncio de despedida. Esto debe hacerlo usted dentro de 45 minutos a 60 minutos, no más. Este orden. Recuerde que solamente hay aquí 2 oraciones. Recuerde que no es un culto. Recuerde que es una reunión familiar de amistad. Recuerde que es una reunión con amigos, con simpatizantes. Por eso es necesario que se maneje este orden. El orden del culto es otro. El orden del culto es diferente. Entonces, este es el orden para conducir una refán. Hay más puntos, pero lo he considerado lo más sobresaliente, amados líderes de refán. Bueno, vamos a mirar entonces. Usted tiene en el rotafolio la primera lección, que es la Biblia. Entonces, en el rotafolio, usted tiene la primera lección, que es la Biblia. Entonces, esa primera lección que usted va a dar, por favor, lea el manual del maestro, porque hay un manual del maestro y también hay un manual del alumno, ¿sí? El manual del maestro léalo, porque a veces hay líderes que no leen y solo cogen la Biblia y se van a refán. Ni siquiera han leído la lección. El líder, su líder, tiene que estudiar la lección que va a enseñar. El libro del maestro, léalo, está allí. Prepárese, no solamente va a ir por ir. Usted tiene que prepararse, tiene que leer, volver a leer, y si puede investigar más. Entonces esta noche vamos a ver la primera lección de refán que usted va a enseñar, que se llama la Biblia, primera parte, la Biblia. Entonces, líder, por favor, a estudiar. No vaya solamente por ir, tiene que prepararse. Entonces, primera lección, usted puede decir, en esta noche, amigos, vamos a estudiar la primera lección, que es la Santa Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el libro de Dios por excelencia. La Biblia significa libros o colección de libros. Entonces aquí tenemos, yo estudiándole a usted líder, a usted, lo que es la Biblia. Usted debe esto ya saberlo de memoria, que la Biblia significa libros o colección de libros. Entonces, lección 1, estamos estudiando la Biblia. La introducción. Hay solo una Biblia y única, incomparable frente a los demás libros sagrados. ¿Por qué? Porque la Biblia es la revelación del único Dios. La Biblia es inspirada por Él a través de su Santo Espíritu. ¿Por qué la Biblia es única? Porque la Biblia revela los planes y propósitos de Dios para salvar a la humanidad. Eso hace la Biblia. Por eso es única. Se centra en la manifestación de Dios en carne, esto es, en Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Entonces, tenemos que estudiar entonces esta lección de la Biblia. Como estoy dirigiéndome a líderes de refán, entonces hay que estudiar no solamente el manual del maestro de la refán, sino que usted debe ayudarse de otros medios aparte. Porque su refán, recuerde que va a tener tal vez estudiantes de escuela,
En su refán puede tener estudiantes universitarios. En su refán puede haber licenciados, doctores, ingenieros. Usted tiene que estar preparado bien. Por eso necesita el líder estudiar, prepararse. Y por eso en esta noche estamos para aportar un poco más. Cuando usted vaya a esta lección, la primera lección que es la Biblia, usted va a ir ya con nociones, va a ir preparado. Por eso, la Biblia es única por estos puntos, porque revela el plan de Dios para salvación de la humanidad. Aquí tenemos, por ejemplo, el rotafolio, la lección del rotafolio, la Biblia, la base bíblica de esta lección, 2 Timoteo 3:16. Entonces, bueno, como estoy con líderes, denme lectura, hermano Eliseo, 2 Timoteo 3:16, porque estamos en la lección de la refán. Ayude, por favor. Entonces, eso es lo que va a hacer usted. Por ejemplo, darle la Biblia a alguien y decir, a ver, por favor, amigo, denme leyendo aquí. Hacer participar a todos. Entonces, denme leyendo. Voy a usar, hermano, la cita bíblica que le dije a su... Amén. Amén. Gloria a Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Entonces, gracias, mi hermano Eliseo. Entonces, usted tiene que la gente trabaje, la gente no esté ahí quieta, que no se le distraiga, usted tiene que hacerla trabajar. Eso es el objetivo de esta lección. Entonces, ahí la base bíblica. Siguiente punto, la importancia de la Biblia. Ustedes dicen, la Biblia es importante porque es la palabra de Dios. Y ahí tengo otro amigo, Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Y voy a pedirle que me ayude el amigo, el hermano Castelo. Déjeme leyendo, por favor. Entonces, de esa manera, yo voy teniendo a la gente atenta, la estoy ocupando. No le dejo que se me distraiga. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer el líder refán y el su líder. Déjame leyendo, por favor, la cita bíblica que le dije hace un momento, que es Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén, gloria al Señor. Gracias, hermano. Entonces, de esa manera, amados hermanos, usted va a trabajar, de esa manera usted va a tener ocupada a la gente y no se le va a distraer. Entonces, eso tiene que hacer participar. Por eso el sublíder debe ser ágil, inteligente y ayudarle al líder. Continuamos, por favor. Entonces, ahí tengo entonces la etimología. Vamos a la etimología. Usted dice, viene del griego biblios, que significa libro, colección de libros pequeños. Entonces, estamos en la primera lección de la Biblia. El idioma que fue escrita, arameo, hebreo y griego. ¿Quién es el autor? Dios es el autor. Llamó a más de 40 hombres de diversas procedencias. Entonces, esto usted ya lo sabe, amado hermano. Entonces, esa es la ayuda visual que usted tiene en el rotafolio de refán. Allí está la ayuda visual que vimos hace un momento. Eso usted lo va a llevar. Entonces, esa herramienta, usted la voy a explicar punto por punto. Por eso yo le dividí en varios. Entonces, es importante, entonces, amado hermano, que usted investigue. Consulte a su pastor, a algún hermano más antiguo. Consulte. Entonces, es la lección de la clase de la refán. Continuamos. Ahí tenemos, por ejemplo, amados hermanos, ¿por qué en el hebreo, arameo y griego? Entonces, ahí tenemos en las escrituras hebreas. Por ejemplo, en Génesis 1:1 tenemos la escritura hebrea. Arameo, la parte aramea del Antiguo Testamento, Daniel 2:4. Parte griega, veo Mateo 1:1. Entonces aquí le pongo a usted las formas de escritura del hebreo, arameo y griego para que tenga una idea usted. O si tiene un universitario, ahí le va a interesar. Entonces usted tenga la idea cómo es la escritura. Por eso le he añadido más
más contenido a esta lección en esta noche. Hebreo, la mayor parte del texto del Antiguo Testamento es en hebreo. Las partes de arameo de la Biblia, Jeremías, Daniel, Esdras, ¿sí? Son partes arameas que encontramos. Griego, los libros deuterocanónicos y todo el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento entonces encontraremos el hebreo, el arameo y el Nuevo Testamento el griego, ¿sí? Entonces, es importante, hermano, que usted le explique por qué. Las raíces originales de la Biblia. Si en algún momento usted puede, hermano, adquirir un diccionario griego, es importante que usted invierta, no solamente en la Biblia, porque a veces compramos otras cosas que no son necesarias. Invertamos. El líder, yo sí le recomiendo, si va a enseñar la Biblia y dice de hebreo, griego, arameo, debe tener un diccionario para consultar. Vamos a mirar un momento un diccionario para mirar lo que tiene que ver con la palabra griega. Por ejemplo, aquí tengo un diccionario, el gran diccionario de la Biblia. Voy a buscar, por ejemplo, la palabra paz. La palabra paz. Entonces, este diccionario me da la palabra paz y me da el hebreo, que en el Antiguo Testamento paz es shalom. Mire, término general que engloba los conceptos de paz, integridad y bienestar. Entonces, en el hebreo, shalom. Y el diccionario hebreo me da eso. Pero si voy al Nuevo Testamento, me va a dar otra palabra que es Irene. Entonces, shalom Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Dios es representado como el Dios de paz. Entonces, en el Nuevo Testamento, me va a dar otra raíz, que es Ireneo, tener paz. Entonces, por eso es importante también tener un diccionario. Entonces, de hablar la paz. Por ejemplo, si uso otra palabra de santo, es Kadosh, santo, hebreo Kadosh, puro, consagrado. Entonces eso me da la palabra. Y si voy al Nuevo Testamento, ya no es Kadosh, sino que es agios, de agios. Entonces, por eso, hermano, le comparto esta herramienta que usted sí puede, algún momento, líder, comprar una herramienta, un diccionario bíblico. Yo sí le sugiero, es una sugerencia, ¿sí? Le sugiero esa parte. Continuemos, por favor. Entonces, alguien puede hacer esta pregunta: ¿qué es una traducción de la Biblia? ¿Qué es una versión de la Biblia? ¿Qué es una traducción de la Biblia? La traducción de la Biblia tiene que ver que la Biblia fue traducida del hebreo. Recuerde que la Biblia en los días de Jesús era el Antiguo Testamento, comprendido como la Torá o la Tanakh. La Torá para un judío eran los 5 primeros libros de la Biblia. Los 5 primeros libros, eso era la Torá. La Tanakh tenía que ver con el resto de libros, con los escritos, con los sapiensales, con los libros de los profetas mayores, profetas menores. La Tanakh. Entonces,
Entonces, si usted le saca el Antiguo Testamento, la Torá, que son los primeros 5 libros, entonces le quedaría la Tanakh. Entonces, esa era la Biblia que se usaba en los días de Jesús. Así que la primera traducción del texto bíblico hebreo fue al griego, la primera traducción. Y eso fue antes de Cristo, en el tiempo del rey Ptolomeo II. Él dijo: tengo muchos libros en la biblioteca de Alejandría, pero me falta un libro, y es el libro de los judíos. Así que en ese tiempo se nombró a 74, al fin quedaron como 70 estudiosos y tradujeron el texto bíblico del hebreo al griego. Así que la primera traducción de la Biblia del hebreo fue al griego, la primera traducción griega de la Biblia. Por eso es que usted como líder debe saber qué es una traducción de la Biblia. Entonces, la traducción de la Biblia tiene que ver cuando se toma de un idioma original a otro idioma. Es una traducción de la Biblia. Tomar del idioma del hebreo a otro idioma es una traducción de la Biblia, de la palabra del Señor. Entonces es importante tomar en cuenta lo que tiene que ver con la traducción de la Biblia. Es importante, entonces, amados hermanos, tomar en cuenta esto. Entonces vamos a mirar la traducción de la Biblia. Traducción: toma una fuente textual del idioma original, en este caso fue el hebreo, o manuscritos más antiguos, y los pasa directamente al idioma de tu audiencia o comunidad. Tomas del hebreo o griego al español. Esa es una traducción de la Biblia. Entonces, tomar de un idioma original o de un manuscrito más antiguo y pasarlo al idioma de tu comunidad. Entonces, esa es una traducción de la Biblia. Entonces, tomar del idioma del texto hebreo o de un manuscrito más antiguo y traducirlo al idioma de tu país o de tu comunidad. En nuestro caso, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos una traducción de la Biblia en nuestras manos, que es la versión Reina Valera 1960. ¿Qué se hizo? Traducirla del texto hebreo o de del Textus Receptus o un manuscrito más antiguo y fue traducido al español. Entonces, ¿qué tengo yo en mi mano? Una transliteración. Transliteración de la palabra de Dios de los textos más antiguos al español. Entonces, una transliteración de la Biblia, que es la versión española, Reina Valera 1960, que esta versión, Reina Valera 1960, es la reina de todas las versiones de la Biblia, porque hay muchas versiones. Entonces, la traducción, que es traer del idioma del texto hebreo o de un manuscrito más antiguo al idioma de la comunidad o del país. Esa es una traducción de la Biblia. Ahí tenemos entonces en la ayuda visual. Traducción de la Biblia. El texto pasó del hebreo al griego, siendo la primera traducción la Septuaginta del siglo III a.C., la traducción más importante. En la elaboración de la Septuaginta fue solicitada por el rey de Egipto Ptolomeo II, 285-246 años antes de Cristo. Intervinieron al principio 72 doctores, estudiosos, y terminaron 70 traductores quienes lograron una versión final. Entonces, ¿cuál fue la primera traducción de la Biblia? Se llamó la Septuaginta. Esa es la primera traducción de la Biblia. Y esa Septuaginta tiene que ver que fue traducida del hebreo al griego. Entonces, en los días de Jesús, ¿qué traducción había? La traducción del hebreo, hebrea y del griego, que es conocida también como la versión de los 70. Entonces, ¿cuándo se tradujo esto? 285 años antes de Cristo, la primera traducción de la Biblia. La primera traducción de la Biblia. Entonces, ¿cómo se llamó? A ver, se llamó la Septuaginta. Esa es la primera traducción de la Biblia. Traducciones de la Biblia. Posteriormente apareció la Vulgata.
La siguiente traducción después de la Septuaginta fue la Vulgata, traducida del griego al latín por Jerónimo IV, después de Cristo, a petición de Damaso, 366 después de Cristo. Entonces, amados hermanos, entonces la siguiente traducción entonces fue la Vulgata en el siglo IV después de Cristo, la siguiente traducción del griego al latín. Esa traducción del griego al latín se llamó la Vulgata. ¿Por qué? Porque en el siglo IV ya no se hablaba mucho el griego ni el hebreo. El idioma en auge o que estaba a la moda en ese tiempo era el latín. Y por eso fue necesario traducir del griego al latín la Biblia, que se llamó la Vulgata, siglo IV después de Cristo. Entonces ahí miramos entonces esta traducción, siglo IV. ¿Por qué? Porque ya no se hablaba mucho ni griego ni hebreo. El idioma en auge en ese siglo IV después de Cristo era el latín y es conocida como la Vulgata, esa traducción. Vamos a mirar entonces, amados hermanos, las versiones de la Biblia. Versiones de la Biblia. Entonces, hermano, usted como líder de Refan debe saber esto, amado hermano. Esto, aquí lo que estamos haciendo esta noche es formarlo a usted. Lo que estamos haciendo esta noche es darle herramientas para que usted no tenga miedo. ¿Por qué tienen miedo algunos de ir a la Refan? Y que se me encuentre con un doctor, ¿qué le digo? Y yo solamente terminé apenas, con mucho temor y respeto. Terminé recién, me gradué. O apenas el hermano tiene 50 años en la evangelio y yo tengo apenas 10 añitos, ¿y qué voy a hacer? Y a veces nuestra autoestima como que la bajamos y comenzamos a pensar. Y tenemos miedo. ¿Por qué el miedo? El miedo que a veces tiene el líder es porque no se prepara, no investiga. Si usted se prepara, si usted tiene estas herramientas, no debe tener miedo. Vaya en el nombre de Jesús y cumpla la misión. ¿Pero por qué el miedo? Porque no nos gusta estudiar, no nos gusta leer, no nos gusta prepararnos, no nos gusta invertir tiempo, invertir dinero. Por eso tiene miedo. Así que si usted tiene herramientas, si usted Dios le da conocimiento, no debe tener miedo. Esto que estoy hablando con usted en esta noche de traducción, de versión, es para que usted vaya y presente la palabra de una manera correcta. Entonces, ¿el miedo por qué viene? Porque a veces no nos preparamos. Y tenemos que aprender a depender de Dios. Cuando usted depende de Dios, si a mí me hacen una pregunta en la Refan y viene el presidente de la República o vicepresidente o un gobernante, un gobernador de una X provincia, si yo no tengo la respuesta, yo con educación le digo, sabe amigo, gracias por la pregunta, ya la tomé nota, en la próxima reunión que venga yo le traigo la respuesta, ¿sí? El momento no lo tengo, tranquilo, no tenga vergüenza ni miedo. Y usted va de su pastor, o si su pastor no tiene, usted tendrá a alguien, algún amigo que pueda ayudarle, algún contacto, algún oficial, algún miembro del Centro de Estudios Bíblicos, de Teología, pida ayuda. No tenga vergüenza de pedir ayuda. Pedir ayuda es de sabios. Pedir ayuda es de inteligentes. Y lleve esa respuesta que le pidas. Entonces, ¿por qué el miedo? Dejemos el miedo, amados hermanos. Entonces, las versiones de la Biblia. ¿Qué es una versión de la Biblia? La versión son revisiones que se hacen a Biblias ya traducidas para acomodarlas a los cambios de lenguaje a través del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es una versión? Es una revisión que le hacen a Biblias ya traducidas para acomodarlas a los cambios de lenguaje a través del tiempo. Ahí tenemos varias versiones: griego, español, interlineal, versión inglesa, Reina Valera 1990, NBI, Reina Valera 1569, conocida como el Vida del Oso,
Reina Valera 1960, Biblia al Día, Biblia de Jerusalén. Entonces, amados hermanos, las versiones de la Biblia tienen que ver con revisiones. Por ejemplo, la versión Reina Valera 1960 que la usamos actualmente, o la Reina de las Versiones, a diferencia de la versión de 1500, la versión del oso, 1569. En ese tiempo, el lenguaje, por ejemplo, dice un texto de Génesis 1:1, dice así: en el principio crió Dios los cielos y la tierra, así dice. En ese tiempo era normal oír la palabra crió, pero en nuestro tiempo ya no se dice crió, sino se dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, mire la palabra crió, ahora a crear. En el principio creó Dios los cielos, de crió a creó. Entonces hay una diferencia. Entonces la versión es actualizar. Por ejemplo, le doy un ejemplo. La Biblia dice ósculo santo. En ese tiempo, para el apóstol, un ósculo santo era un beso. La cultura de ese entonces. Pero para nosotros la versión hoy, la versión lenguaje sencillo, la versión traducción del lenguaje actual, ya no dice ósculo, sino beso. Entonces, la versión que es una revisión, si en ese tiempo se usó un lenguaje, pero ahora en nuestro dialecto, en nuestro léxico, en nuestro idioma, cada año se van sumando ciertas palabras, hablando del contexto castellano-español. La Real Academia de la Lengua Española cada año va sumando ciertas palabras. Entonces, por eso son las versiones. También usted, como líder de Refan, debe tomar en cuenta que debe saber identificar qué versiones llevan una línea latinoamericana, católica, romana. Por ejemplo, la Biblia católica, como se le conoce por lo general, en sí es la Biblia latinoamericana. Entonces la Biblia, la versión de la Biblia latinoamericana es una versión católica. Otra versión católica, la Biblia Jerusalén, es una versión católica y usted debe saber qué versión es católica. La versión Dios habla hoy lleva una línea católica. Versión Dios habla hoy porque esa versión contiene los libros apócrifos, libros deuterocanónicos, apócrifos escondidos, deuterocanónicos que no fueron incluidos en el canon bíblico. Entonces son versiones. Por ejemplo, la versión Nueva Versión Internacional, la NBI, no les recomiendo a nadie porque tiene una línea más bien trinitaria, NBI. Y si usted va a una librería y le dicen, esta Biblia está barata, la versión internacional NBI es barata, usted no la compre porque esta Biblia fue patrocinada por trinitarios. La Biblia Dios habla hoy, patrocinada por la Iglesia Católica. La Biblia de Jerusalén, patrocinada por Católica. Entonces, amado líder, usted debe conocer, porque a usted le va a decir, no, yo tengo una Biblia en la casa, y esa Biblia no tiene los libros, usted tiene 66 libros, y la mía tiene más libros, entonces tiene que explicarle usted por qué. Esa Biblia que usted tiene es una Biblia católica latinoamericana, por eso tiene libros apócrifos, y debe usted explicarle que en la próxima lección vamos a explicarle qué es un libro deuterocanónico o apócrifo, y qué es un libro canónico, el canon bíblico y cuál es el canon
católico. Eso debe saber usted, porque usted está enseñando la primera lección, que es la Biblia. Lo que le estoy enseñando es un estudio a nivel superior. Es un estudio que nosotros lo aprendemos en la universidad. Este estudio que estoy dando a ustedes lo he aprendido en el Centro de Estudios Bíblicos. También lo he estudiado en el CEMISUB, Seminario Suramericano, en Quito. También lo hemos estudiado en la universidad en Florida y también en la Universidad Martin Luther King. El propósito como pastor es a usted darle herramientas para que no tenga miedo mañana. Y si tiene que ir a un colegio o una universidad, vaya seguro en el nombre de Jesús, porque tiene las herramientas. Por eso puede ser que sea la única vez que usted reciba esta clase por este medio. Así que aproveche ahora. Anote, por favor, y repase mañana. Ahí tenemos un gráfico, versiones de la Biblia. Biblia Sacra, la latinoamericana, esta rojita, es la que llaman latinoamericana. Si usted la ve aquí, dice la Biblia latinoamericana, que nosotros la conocemos como la católica, pero dentro de los que estudiamos teología se llama versión latinoamericana. La Biblia de estudio NBI. La Biblia de estudio NBI. Ahí le estoy presentando las carátulas que usted tenga, NBI. Esta Biblia Lumina es un software para estudiantes, es un software bíblico que puede conseguir al momento usted desee. El costo de esto está por esta Biblia de estudio está por los $90 más o menos, la Ilumina, que sí lo recomiendo. Y la Dios habla hoy, como dije, esta fue patrocinada por la Iglesia Católica. Esta NBI, que no lo recomiendo, aunque le den barata la Biblia en las librerías cristianas, no la compre, porque esta versión es patrocinada más, es alterada algunos textos bíblicos, sobre todo de la deidad de Dios. Y la versión que usamos, que es la reina de todas las versiones, la Reina Valera 1960, la versión que usamos. Aquí le vemos unos gráficos para que usted tenga. Entonces, amados hermanos, entonces, qué importante entonces que usted identifique cuáles son las versiones. Así que, ¿qué versión me recomienda, pastor? Alguien dirá. Yo le recomiendo la Reina Valera. También le recomiendo la versión Biblia, lenguaje sencillo, o la traducción del lenguaje actual. Son versiones que a ustedes pueden ayudar. Y si usted ya domina o es estudiante de teología, puede estudiar otras versiones, pero por el momento le recomiendo esa versión. BLS, TLA o traducción del lenguaje actual, Biblia lenguaje sencilla, y la Reina Valera 1960. Eso le puede a usted, y algún manual de Biblia, de estudio de versiones que puede usar usted. Entonces, la Biblia del Oso, la versión de la Biblia 1569, Biblia del Oso. Entonces, las versiones de la Biblia, versión del Oso 1569, la primera versión al español. ¿Cuál fue la primera versión de Biblia al español? Fue la Biblia del Oso, 1579 por Casiodoro Reina de Valera. Le vinieron otras revisiones, 1960, 1089 hasta el 2015 de revisión, etcétera, Reina Valera. La que trabajamos nosotros, 1960. La latinoamericana, 1972. Biblia de las Américas, 1997. La versión nueva, la NBI o Internacional, 1969. Traducción del lenguaje actual o TLA o BLS, versión del lenguaje sencillo, en el 2000. Traducción del lenguaje actual, 2002. La palabra de Dios para todo, la PDT, 2005. Biblia textual, 2007. O la Pericita. Entonces son las versiones de Biblia que usted puede tener idea o conocer. Entonces la Refán, el propósito como pastor es el firme anhelo de engrandecer la obra del Señor Jesús. Entonces eso es, hermano, lo que tiene que ver con Refán. El firme anhelo de engrandecer la obra del Señor Jesucristo, amados hermanos. Entonces, eso en esta noche, entonces, amados hermanos, que he compartido usted en esta primera parte del seminario de Refán, la lección de la Biblia.